Bueno, pues vamos a continuar con la API de Unity, por donde se quedó Elena el último día de clase. Haciendo un mini repaso a lo que estuvo viendo ella, pues bueno, estuvisteis viendo qué son las matemáticas para vectores, qué era el GateKey, el lookat, el translate, el rotate, empezasteis ya a mover objetos a través de la programación. También visteis cuál es la diferencia entre el update, el fixed update o el awake y el start, porque en las clases de programación solamente habíamos trabajado con el start y el update, de hecho, ya os dije que lo veríamos más adelante. Y bueno, estuvisteis viendo todo eso para asentar, digamos, todos esos métodos que son propios de Unity y conceptos tan importantes como que son las matemáticas aplicadas a vectores, porque al final tenéis que tener en cuenta que vamos a estar todo el rato trabajando con vector. Entonces, si no sabemos lo que es un vector, va a ser complicado. Ya veis que el teorema de Pitágoras, que ya lo hicimos en algún ejercicio precisamente de programación, es muy importante en Unity también, para poder lograr encontrar la longitud. Y, y bueno, nosotros vamos a continuar porque os quedasteis precisamente viendo lo que era el getKey, que al final el getKey lo que estamos haciendo es digamos que lo que tiene almacenado es qué tecla de nuestro teclado corresponde a la variable en cuestión que estemos utilizando. Por ejemplo, en el caso de la A, pues está haciendo referencia a la tecla A de nuestro teclado. Si ponemos la P, pues hace referencia a la tecla P de nuestro teclado. Es decir, tiene mapeada, digamos, todas las teclas de nuestro teclado. Fijaros que esto, de hecho, lo comenté en una de las clases de los jueves por la tarde, la diferencia entre una clase y una estructura. Realmente el K-code habrá gente que piense que es una clase, pero en realidad es un struct, una estructura. Las estructuras comenté que en C# realmente es como si tuviésemos como una especie de cajón con distintas variables, pero son variables independientes. No sucede como con los arrays, que ya lo expliqué lo que era, ¿no? Que era al final una cajonera donde todos los elementos están vinculados a esa cajonera. Es decir, tú no puedes extraer esa variable o puedes trabajar con esa variable sin tener en cuenta todas las demás. Sin embargo, los structs sí que pasa así, es decir, lo que tú haces es agrupar un conjunto de variables, pero las variables son completamente independientes. Entonces está interesante porque de esa manera te permite hacer como agrupaciones de variables, aunque esas variables no tengan que ser del mismo tipo. Por eso K-code es una struct, porque lo que está haciendo ahí es almacenando todas las variables que van a mapear precisamente nuestro teclado, que ya sabéis que el teclado pues tiene muchísimas letras, y no solamente letras, sino también símbolos, y otro tipo de caracteres especiales. Entonces todo ese mapeado de nuestro teclado está almacenado en el K-code y cada variable almacena precisamente una tecla de nuestro teclado. Entonces, claro, en el caso de que queramos hacer un juego muy complejo, tendríamos que ir tecla por tecla eh, utilizando el K-code para decir, vale, cuando yo quiera hacer tal acción, pues con el K-code selecciono la tecla en concreto que quiero utilizar para esa acción y voy tecla por tecla. Entonces, bueno, es un poco engorroso porque imaginaros, si yo necesito mapear muchos movimientos, ya sea el salto, ya sea un slash, ya sea el propio movimiento, tendría que ir tecla por tecla y sería un poco engorroso. Entonces, para agilizar todo eso, Unity dijo, vale, en lugar de utilizar el gate key, que a lo mejor sí que es interesante para momentos puntuales en los que digas, vale, voy a utilizar la P para algo en concreto y dices, bueno, pues directamente llamo a K-code, selecciono precisamente la tecla en cuestión al que quiero usar y a partir de ahí pues hago lo que sea, ¿no? En lugar de hacer eso, pues es como, vale, si necesito a lo mejor realizar el movimiento, pues lo que puedo hacer es mapear distintas teclas y simplemente llamarlo a través de un nombre, sabiendo que simplemente llamando ese nombre puedo mapear, digamos, un conjunto de teclas en lugar de ir individualmente una por una. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues con lo que se conoce como getAxis, que lo que hace es precisamente eso, mapear un grupo de teclas, pero que ya predeterminadamente nos viene mapeada en Unity, aunque podemos modificarlo. Es decir, de forma predeterminada
nos viene un mapeado de teclas, ¿vale? Al que además le han puesto un nombre en concreto al que vamos a hacer referencia, pero nosotros podemos cambiar ese nombre y podemos mapear también el conjunto de teclas, digamos, que queremos, o el grupo de teclas que queremos que esté relacionada en ese nombre, en esa etiqueta, ¿no? Aquí estáis viendo un ejemplo de cómo utilizar el getAxis. Si os dais cuenta, llamamos igualmente a la clase input y llamamos dentro de input al método getAxis en lugar de llamar al anterior que estaba mencionando, que era el getKey, ¿vale? Entonces lo que hacemos es llamar a getAxis y a través de una etiqueta, que esto es al final una etiqueta a la que estamos haciendo referencia, pues nombramos el mapeado de teclas al que queremos hacer referencia. En este caso lo que estamos haciendo es mapear la tecla A y D, que es la que normalmente se utiliza para moverte de izquierda a derecha en un juego, y también las teclas de la cruceta. Es decir, estamos mapeando 4 teclas al mismo tiempo. Fijaros que es lo que os comentaba. Con getKey lo que estoy haciendo realmente es mapear simplemente una única tecla. Pero con el getAxis lo que estoy haciendo es mapeando, en este caso, 4 teclas al mismo tiempo. Estoy mapeando la tecla A y la tecla D para moverme de izquierda a derecha. Y luego también estoy mapeando a la vez la tecla izquierda y derecha de la cruceta de mi teclado, que ya sabéis que tanto la una como la otra se utiliza para movernos de izquierda a derecha. Habrá gente que a lo mejor prefiere utilizar la cruceta y habrá gente que prefiere utilizar la A y la D. De hecho, lo de utilizar ADWS se popularizó con los FPS hace ya mucho tiempo y desde entonces es muy común que se utilicen esas 4 teclas para movernos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero también la cruceta de toda la vida se ha utilizado precisamente para movernos hacia adelante, hacia atrás o a la derecha o a la izquierda. Entonces, en este caso lo que hace es mapear precisamente esas teclas para que estén reconocidas ahí y de una sola tirada estamos mapeando 4 teclas al mismo tiempo. Realmente getAxis lo que devuelve es un float, que es -1 y 1. En el caso de, bueno, -1, 0 y 1 realmente. Si no estamos pulsando nada, el getAxis lo que devuelve es un 0, para dar a entender que no estamos pulsando absolutamente nada. Pero si pulsamos la A o la tecla izquierda de la cruceta, lo que devuelve es un -1, porque está haciendo referencia a que nos estamos moviendo dentro de lo que es el eje de vectores hacia la izquierda. Tened en cuenta una cosa. Voy a abrir mi maravilloso Paint, que siempre me ayuda para estas cosas. Cuando nosotros estamos trabajando con un vector, ¿vale? Nosotros lo que tenemos aquí es el 0, ¿vale? Que parte, digamos, el vector en 2 trozos. Aquí los números positivos y aquí los números negativos. Entonces, claro, dice aquí en las transparencias precisamente, devuelve un valor tipo float entre -1 y 1. ¿Por qué digo que si pulso el menos, o sea, la A, si pulso la A, devuelve un -1? ¿Por qué sucede eso? La A normalmente se utiliza para movernos hacia la izquierda. Podéis mirar vuestro teclado y si lo miráis os dais cuenta que la A está posicionada a la izquierda, mientras que la D está posicionada 2 casillas hacia la derecha, ¿verdad? Entonces la A normalmente la utilizamos para movernos precisamente a la izquierda. ¿Por qué entonces el -1 equivale a la izquierda? Porque si nos fijamos en un vector, ¿dónde está el -1? A la izquierda del 0, ¿verdad? Aquí es donde estaría el -1, que está colocado justo precisamente a la izquierda del 0. Y sin embargo, el 1 está colocado justo a la derecha del 0. Entonces, por eso, aquí lo que estamos pulsando es la tecla A y aquí en este caso estamos pulsando la tecla D, ¿vale? Poner mayúscula. Porque hace referencia a la izquierda y la derecha, ¿vale? Izquierda y derecha. Entonces, como de forma predeterminada, digamos, en todos los juegos y además por estandarización también, se ha ido utilizando estas teclas para movernos precisamente hacia la izquierda y la derecha o hacia adelante y hacia atrás, porque en el caso de la hacia adelante y hacia atrás utilizamos la W y la S. La W para hacia adelante y la S para atrás, ¿no? Pues se ha utilizado precisamente este mapeado constantemente para
utilizar los movimientos de izquierda y derecha en cualquier juego. Siempre se utiliza o la A y la D, la izquierda y la derecha. Y dijo Unity, pues oye, si normalmente por estandarización y por norma general todos los juegos utilizan este mapeado de teclas, pues nosotros lo que vamos a hacer es juntar con una sola etiqueta estas teclas para que se tenga en cuenta que, oye, si nos queremos mover a la izquierda, pues que esta variable nos devuelva un -1 para indicar que lo que tiene que hacer es detectar la tecla A, y si devuelve un 1 es porque está detectando que está pulsando la tecla D y que por tanto se está moviendo hacia la derecha. Bueno, hacia la derecha eso lo estableceremos después nosotros. Aquí lo único que estamos haciendo es mapear las teclas, ¿de acuerdo? Con esto no le estamos dando movimiento, esto es súper importante porque hay gente que se lía y que dice, bueno, pues entonces ya como yo he metido el getAxis, si pulso la A me muevo hacia la izquierda y si pulso la D me muevo hacia la derecha. No, error, aún no le estoy dando movimiento. Ya sabéis que para darle movimiento, aquí lo tenemos en el script de Elena que hizo el otro día. Fijaros, aquí por ejemplo puso el ejemplo de que estoy pulsando la tecla M en este caso, que es el K-Code está sacando precisamente la variable M que hace referencia a la tecla M de nuestro teclado. Y fijaros que lo que hace es llamar a transform y le indica a través del método translate que se tiene que mover a tanta velocidad que le estamos estableciendo a través de esta variable, y luego le estamos indicando a través de vector 3 que se tiene que desplazar en el eje forward, que el eje forward es el eje Z de Unity, se tiene que desplazar en el eje Z a tal velocidad y después lo estabilizamos con el time delta time. Pero aquí es donde nosotros le estamos dando el movimiento, aquí es donde le estamos aplicando ese movimiento, ¿de acuerdo? Aquí lo único que estamos haciendo es decirle, vale, cuando yo pulse la tecla M, que pase lo siguiente, que es, oye, quiero que te muevas hacia adelante a tal velocidad. Entonces, el getAxis sería lo mismo si lo aplicamos a este ejemplo, que de hecho ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Aquí en Visual Studio para que veáis cómo se haría utilizando el getAxis, ¿vale? En el caso del getAxis, realmente lo que estamos haciendo es simplemente mapear las teclas y decirle, oye, quiero utilizar la tecla A y la tecla D. Entonces, el getAxis lo único que le estamos diciendo es eso, quiero utilizar estas teclas. Punto. ¿Pero para qué? Es la siguiente pregunta. Y ahí es cuando entra en juego el transform.translate, que ahí es donde le vamos a aplicar el movimiento. Pero con el getAxis o el getKey simplemente le estamos diciendo, quiero estas teclas. Y después hay que preguntarse, ¿para qué? Y en ese para qué es cuando le aplicamos el movimiento o le aplicamos el salto o le aplicamos la acción que nosotros queramos hacer. Obligatoriamente no tiene que ser, oye, la A y la D es para moverme de izquierda a derecha. Lo único que estamos haciendo es devolviendo un float que es un -1 y un 1. Pero nosotros podemos establecer qué va a pasar con ese -1 y 1. Es decir, cuando la variable me esté devolviendo un -1, yo le puedo aplicar una acción cualquiera. Y yo ese mapeado de teclas lo puedo utilizar para las acciones que yo quiera. Como si quiero utilizar la A y la D para saltar o para, yo que sé, para lo que me dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces, la acción que precede a ese mapeado de teclas la tengo que definir yo después. Con el getAxis y el getKey, lo único que estoy haciendo es decirle, quiero utilizar estas teclas. Y después hay que decirle para qué. Después le aplicamos la acción. Eso es súper importante que lo entendamos, ¿vale? Entonces, otra cosa súper importante. Hay una cosa que os lía muchísimo y es que cuando estamos utilizando el getAxis, ¿qué etiqueta utilizamos para indicarle precisamente el mapeado de las teclas? Porque estamos diciendo que en este ejemplo, concretamente, el horizontal hace referencia al mapeado de las teclas A y D. Pero luego hay otra palabra que es vertical, que lo que hace referencia es al mapeado de las teclas W y S para movernos de forma en la que el personaje se mueva hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo. En la cruceta se correspondería a la tecla D hacia adelante y a la de atrás, ¿vale? Y esa etiqueta se llama vertical. Pero claro, aquí me diréis, vale, ¿y cómo sé yo cuáles son las etiquetas que utiliza Unity precisamente para el mapeado de las distintas teclas? Porque me estás diciendo que tiene como distintas etiquetas que lo que hace es mapear con cada etiqueta varias teclas. ¿Cómo sé yo qué etiqueta utiliza para mapear un conjunto, un grupo de teclas en concreto? Pues nos tendremos que venir aquí a Project Settings en Input Access. Es decir, me vengo aquí a Unity y en Edit,
aquí, ¿vale? Si le damos a Project Settings, veremos que aquí tenemos distintas opciones y a la que nos tenemos que venir, que es la que nos interesa, es la de Input Manager, ¿vale? Entonces, en Edit, Project Settings, Input Manager, si abrimos aquí Access, veremos que existen distintos nombres. Aquí tenemos el de horizontal, que precisamente es el que hemos puesto de ejemplo, y está también el de vertical, que es el otro ejemplo que he puesto. Y si os dais cuenta, aquí es donde vemos el mapeado de teclas al que estamos haciendo referencia. Negative Button hace referencia a Down, que se corresponde precisamente a la tecla Down, que la tecla Down es el de la flechita de hacia abajo en la cruceta, ¿vale? Y la de Up hace referencia precisamente a la cruceta, la flechita que hay que corresponde a arriba. Pero luego tiene un botón alternativo que es la S y la W, que es lo que os comentaba de que si pulso la S me muevo hacia adelante, si pulso la W me muevo hacia atrás. Que eso por estándar a partir de los FPS se empezó a utilizar precisamente esas teclas para movernos hacia adelante y hacia atrás. En el caso precisamente de movernos a la derecha o a la izquierda, pues se utiliza la A y la D o el left right, que hace referencia, como os comentaba, al botón izquierdo y derecho de la cruceta, ¿vale? Entonces, digamos que aquí podemos establecer lo que son los dos botones principales y luego tenemos los dos botones alternativos, digamos, ¿vale? Entonces, desde aquí pues podemos cambiarle el nombre precisamente a la etiqueta. En lugar de que se llame horizontal, pues que se llame pues el nombre que a vosotros os apetezca, ¿vale? O en vertical, por ejemplo, la gente se lía porque normalmente, como comento, este mapeado de teclas, el de la W y la S o el de hacia adelante y hacia atrás, se utiliza para mover precisamente al personaje en el eje Z. ¿Por qué se llama vertical? Porque, claro, la W y la S están colocadas, digamos, como si fuesen de forma vertical. Pero realmente no estamos moviendo al personaje de forma vertical, que de forma vertical sería moviéndolo en el eje Y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Sino que estamos utilizando realmente el eje Z, el eje de profundidad, para movernos precisamente en la profundidad de nuestra escena. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se lía porque entiende que vertical hace referencia al eje Y cuando en realidad estamos normalmente utilizándolo para movernos en el eje Z, en el eje de profundidad. Entonces, si os lía el nombre, pues podéis ponerle otro nombre que no sea el predeterminado que viene de Unity, que precisamente se llama vertical y que a veces puede ser un poco lioso. Entonces, aquí podéis ponerle el nombre que vosotros queráis. ¿Que no queréis complicaros la vida? De dejar los nombres que vienen predeterminados de Unity y simplemente pues sabéis a qué mapeado hace referencia. Una cosa súper importante, tened en cuenta que cuando nosotros estamos llamando a getAxis precisamente, lo que hay entre las comillas dobles es el nombre tal cual que tenga precisamente ese mapeado de teclas. Es decir, que si nosotros le estamos poniendo aquí, o ya veis que aquí pone horizontal, tiene que ser exactamente igual al nombre que tenga puesto aquí en Project Settings. Porque si ahora de repente la H la pongo minúscula, aquí en el código tendría que ponerla también minúscula. Es decir, tiene que ser exactamente igual a como lo hayamos puesto. Entonces, si modificamos el nombre, tened mucho cuidado luego al llamarlo, porque podéis decir, ay, no me funciona, no se mueve el personaje. ¿Por qué es? Porque no le estáis poniendo el nombre tal cual que le hayáis puesto en los Project Settings. Entonces, si lo modificáis con cautela y utilizando siempre el nombre tal cual lo hayáis establecido. Vale, pues vamos a ver esto en práctica porque así se ven mejor las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, luego comentar un poco. Fijaros que, por ejemplo, el Fire 1, si os dais cuenta, hace referencia, pues bueno, por ejemplo, en un juego de, por ejemplo, de shooters, lo diré, un shoot 'em up, ¿vale? Que no me sale la palabra, que son los típicos jueguecitos estos de nave, normalmente para disparar se utiliza el botón izquierdo del ratón. Entonces, por eso le ponen lo de Fire 1. El Fire 1 hace referencia al botón izquierdo del ratón o al el control izquierdo del teclado, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que pone mouse 0 o left control para el Fire 1. Para el Fire 2, pues hace referencia precisamente al el botón izquierdo del Alt o el mouse 1, que sería el botón derecho del ratón. Entonces, bueno, si queréis ver el resto de palabras, pues simplemente los vais desplegando y vais viendo cómo se ha mapeado esto. Por ejemplo, para el salto ya sabéis que se utiliza siempre la barra espaciadora. Pues ya veis que aquí lo que se está utilizando es precisamente la barra espaciadora, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis utilizar un mapeado de teclas precisamente
predeterminado de Unity, pues ya sabéis que aquí tenéis los nombres que los podéis consultar desde Edit Project Settings en Input Manager, ¿vale? Súper, súper, súper importante. Vale, pues vamos a modificar el script que hizo Elena precisamente del movimiento. De hecho, si os fijáis, recordando un poco lo que hizo ella, si pulsamos la tecla M, se mueve hacia adelante, lo estáis viendo aquí, ¿vale? Y la cámara de hecho la va siguiendo porque utilizó el lookup, pero se va moviendo hacia adelante porque es lo que le estableció ella a través del código. Se mueve tan lento porque si nos venimos aquí al cube, veréis que la velocidad que le ha puesto es de 1, nada más, ¿vale? Y por eso se mueve tan lentamente. Vale, pues entonces, ¿cómo podría hacerlo precisamente para que tome en cuenta, en lugar de la tecla M, el mapeado de teclas que nosotros estábamos comentando? Es decir, si quiero que el cubo se mueva pulsando la tecla W y S hacia adelante o hacia atrás, y que si pulso la tecla A y D, o la tecla izquierda y derecha de la cruceta, se mueva de izquierda a derecha, ¿cómo podría hacerlo con el getAxis en lugar de ir mapeando letra por letra, tecla por tecla? Pues lo vamos a ver aquí tranquilamente. Vale, lo que vamos a hacer es dividir todo esto, porque lo ha metido todo aquí a Tomacatei en el update. Y yo me voy a generar dos métodos, ¿vale? Uno precisamente para el mapeado de las teclas. Voy a poner, bueno, input cube, mejor más que player, porque ahora mismo estamos trabajando con un cubo. Y aquí es donde vamos a hacer el mapeado. Recordemos que getAxis realmente es lo que devuelve es un float, ¿vale? Entonces lo que nosotros podemos hacer es guardar en una variable global de tipo float esa información. Es decir, si está devolviendo un 0, un 1 o un -1, ¿vale? Entonces nos podemos venir aquí arriba y precisamente nos podemos crear dos variables que se llamen h para hacer referencia al mapeado horizontal, o le podéis poner aquí horizontal, lo que queráis, y aquí vertical. Y en estas dos variables donde vamos a guardar precisamente el mapeado de las teclas, que el mapeado simplemente es el resultado del float, de si me devuelve un 0, un 1 o un -1, dependiendo de si no estoy pulsando ninguna tecla, estoy pulsando la A o estoy pulsando la D. En el caso de horizontal, o si estoy pulsando una W o una S en el caso de el vertical, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podría hacer aquí? Pues bien, me he creado esas dos variables globales, es decir, pertenecen a la clase, recordemos, pertenecen a la clase. No las pongo de forma pública porque no me interesa. De hecho, podría ponerlas privadas porque solamente me interesan en esta clase, es decir, no las voy a utilizar fuera de Object Movement. Las voy a utilizar solo y exclusivamente para esta clase. Y como solo las voy a utilizar solo para esta clase, me interesa tenerlas encapsuladas, ¿vale? Entonces le digo que quiero que sean que sea privada. Perfecto. Y ahora me puedo venir de nuevo al método inputCube. ¿Qué voy a hacer en el método inputCube? Pues el mapeado de las teclas. Recordemos, aquí lo que estoy haciendo simplemente es decirle qué teclas voy a usar. Lo que se conoce como mapear las teclas. Es decir, simplemente estoy diciendo, voy a usar estas teclas, ¿vale? ¿Para qué? Aún no lo sé. Aún no lo sé, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que voy a utilizar estas teclas, pero aún no sé para qué. Las acciones las haré después, ¿vale? Entonces, aquí lo único que le digo es, quiero utilizar estas teclas. ¿Y dónde las guardo? En una variable para después añadirle una acción a esas teclas, ¿vale? Es decir, voy a necesitar la tecla A y D y voy a necesitar la tecla W y S. Y eso lo dejo ahí registrado. ¿Para qué voy a necesitar esas teclas? Aún no lo sé ni me interesa, ¿vale? Después ya le aplicaré acciones a ese mapeado de teclas. Pero ahora mismo simplemente le voy a decir a Unity, quiero estas teclas. Estas son las que voy a utilizar. ¿Para qué? Ya lo veremos después, ¿vale? Entonces llamo a la tecla horizontal y aquí es donde llamo a input,
que es la clase donde tenemos guardado el método getAxis. Y entonces en getAxis, ¿a qué hago referencia? Pues como necesito la A y la D para moverme de izquierda y derecha y la tecla izquierda y derecha de la cruceta, pues llamo a horizontal. ¿Vale? De hecho, os lo voy a poner aquí para que lo sepáis. Teclas A y D de nuestro teclado. ¿Vale? Y para las teclas W y S, ¿cuáles necesitaríamos? El vertical. Entonces, bueno, A y D, y recordemos que también va implícita las de las crucetas, ¿vale? Que son como las teclas... como las teclas, de hecho, para arriba y para abajo. Son las teclas de la cruceta, ¿vale? Que son como las teclas alternativas. Arriba y abajo en cruceta. Mapea esas 4 teclas, ¿vale? Que esto hay gente que a veces también al principio del día, porque es como solo estoy mapeando la A y la D, o la W y la S. No, si es que si intentamos mover al personaje también con la cruceta, veréis que también mapea esas teclas, ¿vale? Vienen las cuatro teclas. Si nos venimos aquí a Project Settings, es lo que digo, lo establece como si fuesen teclas alternativas, se podría decir. Fijaros que lo de negative button hace referencia al -1 que estaba comentando y el positive button hace referencia al 1, ¿vale? Entonces el left hace referencia al botón izquierdo de la cruceta y el right hace referencia al botón derecho de la cruceta, que lo establece como los dos botones principales. Y luego como botones alternativos establece la A y la D del teclado, ¿vale? Entonces que tengáis en cuenta que son esas 4 letras las que está, o sea, esas 4 teclas las que está mapeando. Vale. Entonces, bueno, ya tenemos aquí registrado y guardado las teclas que vamos a utilizar. Y ahora es cuando le aplicamos las acciones a este mapeado. Es decir, en horizontal y vertical ya tengo guardada esa información, que es la información de las teclas que voy a utilizar. Y ahora a esas teclas les voy a aplicar precisamente la acción que quiero realizar. ¿Que en este caso qué es? Pues moverme. Entonces, en el update lo que voy a hacer precisamente es llamar al input cube. Que diréis, ¿por qué en el update? Porque en todo momento yo tengo que saber cuál es el estado de esas teclas. Es decir, ¿estoy pulsando el botón? ¿O no lo estoy pulsando? Esa es la primera pregunta. ¿Están siendo pulsados los botones? Entonces yo tengo que estar actualizando en cada frame el estado de los botones. Si lo estoy pulsando, o si estoy pulsando la A, o si estoy pulsando la D, o si la estoy pulsando las dos a la vez. Quiero decir, en todo momento tendré que saber el estado de las teclas. Por eso tienen que estar en el update, porque en cada frame tengo que estar actualizando si es un -1, si es un 1, es un 0. ¿Vale? Dependiendo de lo que sea, pues hará una cosa o hará otra. Vale. Entonces, llamo al input cube en el update. Entonces, ¿cómo puedo aplicarle yo ahora precisamente que quiero moverme en el eje horizontal, es decir, hacia adelante y hacia atrás? Según esto, pues fijaros, yo en el propio update y cogiendo el código de Elena, me voy a eliminar el get key, porque yo ya he mapeado mis teclas, ¿vale? Entonces yo lo del get key ya no lo necesito, porque realmente lo que quiero mapear no es que se mueva pulsando la M, sino que al pulsar la tecla W y S se mueva precisamente en el eje Z, que es el forward, que hace referencia a la profundidad precisamente. Vale, entonces, cogiendo esta línea de código, ¿qué es lo único que yo tendría que aplicarle? Pues tendría que decir, vale, ¿cuál es el mapeado de mis teclas? Horizontal y vertical. El vertical lo voy a utilizar precisamente para moverme hacia adelante y hacia atrás. Entonces, como aquí es donde estoy precisamente utilizando el forward,
que es el eje Z, pues lo único que tengo que hacer es decirle, vale, en el eje Z, mapéame las teclas. Entonces lo que hago es, por una parte, le estoy estableciendo el eje en el que me voy a mover. Le establezco después cómo me voy a mover a través de ese eje, pulsando la tecla WS. Entonces le pongo el mapeado de las teclas. Si estoy pulsando la tecla W y S, que las tengo guardadas en vertical, pues al forward lo que le hago es multiplicar por 0, por 1 o por menos 1 todo esto. Que claro, aquí la gente se raya porque dice, bueno, pero ¿y cómo le estoy aplicando realmente yo al eje Z que se mueva hacia adelante o hacia atrás? Pues porque realmente ese mapeado de tecla es cuando pulso la A que devuelvo un menos 1. Volvemos al Pine. Cuando yo estoy pulsando la A, lo que estoy devolviendo realmente en esa variable es un menos 1. Entonces yo, en vector 3 forward, lo estoy haciendo negativo. Al multiplicarlo por menos 1, el resultado va a ser menos 1. Entonces, cuando lo multiplique por la velocidad, le aplicaré a esa velocidad la velocidad que yo le esté aplicando. Por ejemplo, si es 50, pues será 50. Y si lo multiplico por ese menos 1, será menos 50. Es decir, se moverá hacia atrás a 50 de velocidad. ¿De acuerdo? Y luego lo estabilizo con el time delta time, ¿vale? Para que no dé esos tironcitos, que esto ya os lo explicó Elena, ¿vale? Ya sabéis que el time delta time es el tiempo entre updates y lo que sucede es que conseguimos que al multiplicarlo pase, en lugar de que sea de frames por segundo, lo transformamos en metros por segundo, ¿vale? De esa manera lo que hacemos es estabilizar precisamente el movimiento del cubo. Entonces, le aplico la velocidad, lo transformo a metros por segundo y después simplemente le establezco la dirección en la que me voy a mover. ¿Con la dirección a qué hacemos referencia? Pues si yo estoy en el forward, fijaros, aquí tenemos las posiciones. Ahora mismo Z está en 0. Si yo muevo Z hacia atrás, fijaros que empieza a ponerse a menos 0,69. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, claro, cuando yo esté pulsando la W, que es lo que devuelve el menos 1, ¿qué pasará con el cubo? Que se empezará a mover hacia atrás. Al pulsar yo la tecla W le estoy diciendo que me registre la variable un menos 1. Como el menos 1 se va a multiplicar por la velocidad a la que se supone que se tiene que mover el cubo, pues empezará a moverse hacia atrás en esa dirección, ¿vale? A la velocidad que yo le haya indicado. ¿Que se empieza a mover a 1? Pues entonces empezará a moverse hacia adelante. Fijaros que aquí se empieza a colocar en valores positivos. Eso pasará cuando pulse la tecla W, ¿vale? Entonces, de esa manera estamos precisamente aplicándole esto. Vamos a ver, le voy a dar al play. Fijaros, si pulso hacia adelante, se mueve hacia adelante, pero ahora si pulso hacia atrás, se empieza a mover hacia atrás. ¿Por qué se mueve tan lento? Porque yo la velocidad que le he establecido es 1. Pero imaginaros que pongo el 50 que he puesto antes. Pues bueno, vais a flipar porque vais súper rápido. En cuanto pulse el hacia adelante, se mueve súper rápido. Y si pulso hacia atrás, se mueve súper rápido. ¿Vale? Entonces, por parte, lo que yo estoy haciendo aquí es, primero mapeo las teclas para indicar cuando yo pulse una tecla en concreto me va a devolver un menos 1 y un 1. En este caso, en vertical lo que yo estoy diciéndole es, si pulso la tecla W me va a devolver 1, si pulso la tecla S devuelve menos 1. Ese valor que yo estoy guardando en la variable vertical se lo aplico al vector 3. El vector 3 es la dirección. Yo primero, para poder mover cualquier objeto, tengo que indicarle la dirección en la que se va a mover. Para ello tendré que decirle, vale, ¿qué voy a utilizar? El eje forward. ¿Qué eje es ese? El Z. Es decir, voy a mover al objeto en el eje de profundidad. Le indico en qué eje lo muevo. Eso en primer lugar. Después le indico en la dirección en la que lo voy a mover. En menos 1 o en 1, ¿vale? Y después le aplico velocidad. Porque cuando ya sé en qué eje lo voy a mover y en qué dirección lo voy a mover, lo único que me falta es aplicarle velocidad.
cuando se la aplico y además le digo que quiero que sea esa velocidad a metros por segundo, pues toda esa amalgama, el translate, lo que hace es precisamente, pues eso, aplicarle ese movimiento, ¿vale? Al GainObject al que le estemos incorporando este script de comportamiento. Porque al final ya sabéis que este script se lo estoy aplicando al cubo. El cubo tiene el Object Movement, que es el script que estamos modificando. Pues por tanto aplica lo que nosotros le estamos diciendo, que cuando pulsamos la tecla W o la tecla S, pues se mueve en la dirección que nosotros le estamos indicando. Ya veis que de esta manera es mucho más fácil. Porque antes, con la línea anterior que tenía Elena, al aplicar la tecla M, estaba haciendo que se moviese solo hacia adelante. Y ya teníamos dos líneas de código. Si quiero que se mueva hacia detrás, tendría que aplicarle otras dos líneas de código. Y si quiero que se mueva de izquierda a derecha, serán otras dos líneas de código por cada una de ellas. Es decir, para la izquierda otras dos líneas de código, para la derecha otras dos líneas de código. Al final, tendríamos en total 8 líneas de código simplemente para moverlo de adelante a atrás, derecha a izquierda. Mientras que de esta manera, con solo dos líneas de código, ya estoy moviendo precisamente, porque solo tengo el vertical para el getAxis y esta línea para mover precisamente hacia adelante y hacia atrás. Y no necesito más. Si veis, se reduce mucho más. Normalmente lo que hacemos es utilizar el getAxis más que el getKey porque se reduce mucho las líneas de código que estamos utilizando. ¿Vale? Más adelante ya explicaremos cómo funciona el New Input System, que es bastante diferente a lo que estamos viendo ahora, pero bueno, para que entendáis la base de cómo se mueven GainObjects precisamente en el juego, es interesante que sepáis, digamos, como la forma original que utilizaba Unity para mover los objetos, y luego os vamos a enseñar, digamos, el nuevo New Input System, que es una nueva forma que ha sacado Unity precisamente para establecer el movimiento a los GainObjects, ¿vale? Y eso ya lo explicaremos más adelante, pero es interesante que primero sepáis, digamos, la primera forma y luego ya, digamos, la que viene depurada, ¿vale? Que es la última que ha sacado Unity. Vale, entonces si queremos hacer que gire, por ejemplo, porque al final lo que está utilizando aquí Elena es el rotate, que es precisamente para hacer que el objeto se gire. ¿Dónde? En el eje Y. Si pulsamos la A, se moverá o girará en el eje Y hacia su izquierda, y si pulsamos la tecla D, se moverá hacia la derecha, ¿vale? En el eje Y, es decir, que lo que va a hacer es un giro. Pues lo único que tendríamos que hacer es lo mismo que hemos hecho aquí. Como tenemos ya el mapeado de las teclas, que es el horizontal, pues lo único que tendríamos que hacer es a ese vector3.app aplicarle el mapeado de las teclas, que en este caso sería pues vertical precisamente, y lo multiplicamos por la turn speed, que es la variable que hemos creado, ¿vale? Para aplicarle velocidad precisamente a nuestro cubo en el giro. Tened en cuenta que tendríamos, o sea, lo ponemos en variables diferentes porque habría gente que diría, pero ¿por qué no utilizáis speed para moverlo de adelante hacia atrás? O sea, utilizáis la misma variable tanto para moveros de adelante hacia atrás como para el giro. Porque ya veréis que en el giro, si utilizamos exactamente la misma variable para ambos movimientos, está un poco descompensado. Porque el moverte hacia adelante y hacia atrás va muchísimo más rápido que si utilizamos la misma velocidad para el giro, que va mucho más lento. Entonces, para equilibrar un poco tanto el giro como el movimiento de hacia adelante a atrás, utilizamos distintas variables para que, digamos, se equilibre ambos movimientos. Ahora lo veremos. De hecho, lo que voy a hacer es, voy a poner esto a 5 para que no se mueva tan lento. Y fijaros, si le pongo exactamente la misma velocidad a turn speed, vale, voy a girarlo, ¿veis? A ver, porque se gira, se está rotando solo. Ay, vale, ostras, que le he vuelto a poner vertical y horizontal.
Vale, ahora sí. Me he rayado porque ha sido como, se está girando esto solo, ¿por qué? ¿Dónde la he liado? No sé si habéis dado cuenta que nada más empezar a darle al play estaba rotándose. Vale, ahora sí. Vale, si os dais cuenta, si pulso hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, si pulso hacia la derecha, se mueve a la derecha. ¿Vale? Pero si os fijáis, hacia adelante y hacia atrás se mueve mucho más rápido que hacia la izquierda y hacia la derecha, que se mueve súper, súper lento. Aquí se mueve súper rápido, entonces si quisiese, por ejemplo, ir moviéndome al mismo tiempo que es que no te da pie. Entonces habría que ponerle una velocidad diferente en el giro. Es decir, si lo pongo, por ejemplo, a 50, que es como muy exagerado, fijaros que ahora el giro va muchísimo más fluido y yo ahora puedo ir girándome al mismo tiempo casi que derrapa. Puedo ir girándome al mismo tiempo, ¿vale? Que me voy moviendo. Entonces me muevo hacia atrás, ahora giro y se mueve mucho más rápido. Entonces ya veis que el movimiento o la velocidad de giro difiere mucho con respecto al movimiento lineal hacia adelante. Por eso lo creamos, digamos, en dos variables diferentes, no simplemente que generamos un speed y lo utilizamos tanto para girar como para ir hacia adelante o hacia atrás, porque si no, está muy descompensado. El giro es muchísimo más lento y sin embargo el movimiento hacia adelante y hacia atrás es bastante más rápido utilizando la misma velocidad. Entonces, para evitar precisamente ese desequilibrio, lo que hacemos es creamos dos variables, una para la velocidad hacia adelante y hacia atrás, que es una velocidad lineal, y luego para el giro precisamente utilizamos otra velocidad diferente, ¿vale? Ese es el motivo. Entonces, bueno, ya veis que al final lo único que tenemos que hacer es, a lo que ya teníamos hecho antes, aplicarle el mapeado, pero lo único que hacemos es multiplicárselo en la propia línea, ¿vale? Y no tenemos que ir tecla por tecla, como estamos mapeando de una sola pasada varias teclas de golpe, no necesitamos con un if ir colocando cada una de las teclas, porque de la otra forma, de la forma en la que lo estaba haciendo Elena con el K-Code, lo que estábamos haciendo era que teníamos que ir tecla por tecla realizando la acción, mientras que aquí, de una sola pasada, estamos trabajando el hacia adelante y el hacia atrás, o el hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿vale? Sin necesidad de que ir tecla por tecla, porque ya Unity ya nos da un mapeado de tecla completo en el cual solamente llamando por la etiqueta a ese mapeado de teclas, pues ya es como, vale, quiero utilizar estas teclas, perfecto. Luego ya tú le aplicas las acciones que tú quieras, pero en principio te da como ese grupo de teclas, ¿no? Que podremos utilizar o de botones que podemos utilizar y ya luego le ponemos nosotros las acciones que veamos correspondientes. Así que bueno, espero que haya quedado bastante claro. Cualquier dudilla, como siempre os comento, pues me la podéis hacer saber a través de Discord o, o email o lo que sea, ¿vale? Vale, pues vamos a lo siguiente, que es activar y desactivar GameObjects. Y ahora vamos a ver en qué consiste exactamente esto. Bien, pues vamos a hablar de activar, desactivar GameObjects. Esto es súper importante porque al final, cuando hablamos de GameObject, siempre tenemos como el instinto de decir, vale, si yo quiero desactivar un GameObject, pues por ejemplo el cubo, ¿no? Digo, vale, pues me vengo aquí a la pestañita, hago así, tuk tuk, activo y desactivo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si necesito por algún motivo activar y desactivar un GameObject en un momento determinado concreto que yo quiera definir, tendré que hacerlo por código, ¿no? E imaginaros, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de interfaces, que todavía no lo hemos visto, pero ya lo veremos más adelante, a veces a lo mejor hacemos un menú principal, ¿vale? Que nos lo curramos con un fondito, con no sé qué, unas letras súper chulas, los distintos botones, pues de nueva partida, continuar, ajuste o de salir del juego, ¿no? Esa pantalla realmente es un GameObject como tal. Entonces, al principio, cuando arrancamos el juego, el GameObject va a estar activado, es decir, esa interfaz de primeras va a estar activada. Pero cuando nosotros le demos, por ejemplo, a nueva partida, lo lógico es que desactivemos esa pantalla, esa interfaz, ¿de acuerdo? Y ya no vuelva a aparecer a no ser que salgamos de nuevo a ese menú principal. Por ejemplo, le damos al botón de pausa
y le decimos quiero volver al menú inicial. Entonces ahí vuelve a activarse esa pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos precisamente ese cambio de activar o desactivar? El menú de pausa sería igual. Yo tendré una interfaz creada precisamente para establecer la interfaz de pausa de mi juego, pulsando por ejemplo el botón P, y cuando yo pulse el botón P se activa la interfaz de pausa. Y cuando, por ejemplo, le diga de salir del menú, pues se desactivará. Entonces eso es realmente un cambio que estamos haciendo de activar, desactivar GameObject, porque al final lo que es esa interfaz es un GameObject como tal. Y lo tendré que activar y desactivar cuando a mí me convenga o me interese. En este caso pulsando un botón, porque si es el menú de pausa, pues oye, el botón P para activar el menú de pausa y le vuelvo a dar al botón P para desactivarlo. O en el caso del menú principal, pues oye, cuando le dé a un botón u otro, pues que me aparezca una cosa y otra. Pero tendré que desactivar ese menú principal, ¿no? Para que no me esté solapando y renderizando ese menú y el resto ya no me lo renderice. Entonces, como tengo que jugar con ese tipo de cosas, a través del código yo tendré que activar y desactivar el GameObject como tal. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues como estáis viendo aquí en las diapositivas, al final lo que utilizamos es el método llamado setActive, ¿vale? Pero ¿cómo podemos utilizarlo? Pues os voy a explicar un par de cosas, ¿vale? Puedo utilizar el My First Script. Este creo que lo estuve utilizando aquí un poco de prueba, Elena. Vale, puedo utilizar este script para que lo veáis, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de lo que son las variables, ya visteis que hay una nueva modalidad que no expliqué en las primeras clases de introducción a la programación, que son las variables de clase. Las variables de clase son variables que nosotros podemos utilizar precisamente llamando a una clase, es decir, en lugar de generármela de un tipo de dato, como puede ser un entero, un float, lo que sea, me estoy generando una variable de una clase. ¿Eso qué quiere decir? Este tipo de variables realmente lo que hacen es hacer referencia a una dirección de memoria, como os comentaba antes. Cuando yo me creo este tipo de variable, lo que estoy diciendo es, quiero que de la clase vector3 me crees una variable. ¿Para qué? Para después utilizar, por ejemplo, recursos de esa clase. ¿Con recursos a qué me refiero? Pues o bien variables o bien métodos. Entonces, cuando yo me creo una variable de tipo clase, al creármela de tipo clase, podré acceder a todo aquel contenido que sea público de esa clase, tanto sus variables como sus métodos que sean públicos, es decir, que sean accesibles a través de otras clases. Entonces, cuando precisamente, fijaros, llamo a postObject, que lo está llamando aquí Elena, si yo pongo un punto, fijaros que aquí me aparecen distintas variables que van a ser públicas, es decir, dentro de la clase vector3 tengo una serie de variables que son públicas, en este caso, ¿cuáles? Pues bien, evidentemente la Y, la X y la Z. ¿A qué hace referencia? A las variables donde vamos a registrar precisamente el eje de dirección, si es la Y, la X o la Z. Entonces a esas variables podré acceder, pero también puedo acceder a una serie de métodos públicos que son estos que aparecen aquí, ¿vale? Por ejemplo, el scale, el set, el toString. Es decir, todo esto que aparece con un cubito morado, ¿vale? Hace referencia a métodos públicos dentro de esa clase que podremos utilizar, pero también a variables públicas, que son estas de aquí, ¿vale? Vale, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues fijaros, si yo me genero una variable de tipo GainObject, que le puedo poner precisamente geo, para hacer referencia a que estoy trabajando con un GainObject, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo referencia o estoy llamando a la clase GainObject. ¿Y por qué llamo a la clase GainObject? Porque realmente lo que voy a establecer a través de esta variable es que voy a desactivar o activar un GainObject. Entonces hay una clase propia de Unity que se llama GainObject para trabajar con los distintos GainObjects que nosotros tenemos en nuestra escena, que tiene sentido. Es decir, si la base de Unity ya sabéis que son los GainObjects, cualquier GainObject que esté en mi escena pertenecerá a ella y podré darle
comportamiento a través de los distintos scripts. Entonces, como los GainObjects están vinculados a los componentes y forman un todo con lo que es Unity, pues tiene que haber una clase que gestione precisamente esos GainObjects. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a mí lo que me interesa es desactivar un GainObject en concreto. Por una parte, yo tendré que indicarle qué GainObject es el que yo quiero desactivar. Entonces, para establecerle qué GainObject es el que yo quiero desactivar, lo que puedo hacer es que esto sea público. ¿Por qué? Porque ahora en el inspector yo puedo arrastrar cualquier GainObject de mi escena al cajoncito dentro del inspector para indicarle este GainObject es sobre el que quiero que realices tal acción. ¿Qué acción? Pues fijaros, realmente si yo llamo por ejemplo aquí al GainObject, a Go, y pongo un punto, aquí me aparece una serie de métodos públicos que tiene guardada la clase GainObject y que yo puedo utilizar luego en otras clases, porque MyFirstScript no tiene nada que ver con la clase GainObject. Pero como esos métodos son públicos, puedo acceder a ellos, porque me están permitiendo el poder utilizarlo. Con las variables pasa exactamente lo mismo. Fijaros, aquí tengo algunas variables, como el ActiveSelf, el GainObject, que son variables que son públicas, que están dentro de la clase GainObject y que yo puedo utilizar, ¿vale? Entonces, en este caso, a mí lo que me interesa utilizar es el método setActive. Fijaros que cuando yo empiezo a escribir el método, automáticamente me hace un barrido Visual Studio y me dice, vale, creo que quieres utilizar este método, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, quiero que el GainObject que yo esté introduciendo me aparezca de primera desactivado, pues yo puedo utilizar el método setActive que me aparece precisamente en la clase GainObject para desactivar el objeto. Este método setActive lo que está haciendo realmente es venirse aquí y esta casillita que nosotros estamos viendo en el inspector realmente que es una variable de tipo bool. Si está activada es que es true y si está desactivada es que es false. Entonces, lo que realmente me está mostrando de forma visual es una variable de tipo bool que yo puedo activar y desactivar. Entonces, ¿qué es lo que hace el método setActive? Lo que hace precisamente es modificar la información de esa variable y podemos establecerla nosotros mismos y decir si queremos que esté a true o queremos que esté a false. Entonces, este setActive lo que hace es precisamente eso, establecer si queremos que esa variable esté activa o desactivada. Yo le voy a decir que esté desactivada, ¿de acuerdo? Entonces, para que os hagáis una idea, cuando nosotros estamos trabajando con una clase, realmente lo que nosotros estamos haciendo es utilizar a través del código lo que de forma visual ya estamos utilizando en Unity. Es decir, todo aquello que aparece en el inspector son variables que realmente están guardadas en una clase. En este caso, por ejemplo, esta variable, que es la que me permite activar o desactivar un GainObject, es una variable que está almacenada y guardada en la clase GainObject y que me permite activar o desactivar el GainObject en cuestión en la escena. Y con activarlo o desactivarlo me refiero a que aparezca o desaparezca. Entonces, esta variable, que es este tick que vemos aquí, está guardado en la clase GainObject. Y de aquí lo interesante es que yo a través del código, llamando a esa clase GainObject y llamando al método que me permite activar y desactivarlo, es decir, modificar su información, puedo hacer que eso esté activo o desactivo. Entonces, fijaros, aquí en MyFirstScript, que lo voy a activar y este lo voy a desactivar, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora de repente me aparece una variable que se llama Go, que hace referencia precisamente al GainObject. De hecho, como no queda como muy clara, le voy a cambiar el nombre porque no me gusta lo de Go. Y le puedo poner simplemente GainObject, ¿vale? Ya a este le voy a modificar el nombre, ¿vale? Para que quede más claro que lo que estoy haciendo es trabajar con el GainObject. Aquí ahora me cambiará el nombre, ¿lo veis? Ahora me ha cambiado el nombre, perfecto. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es, claro, yo me he creado aquí la variable, pero no la he inicializado. ¿Cómo la inicializo? En este caso a través del inspector, porque al generarla pública, lo que estoy haciendo es decirle al inspector, oye, a través del inspector voy a introducirle
la inicialización, que la inicialización tiene que ser un GainObject, es decir, lo que tendré que arrastrar aquí es cualquier GainObject de la escena. Por ejemplo, lo que voy a arrastrar es el GainObject de la luz. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo le dé al play, la escena se va a quedar oscura, porque estoy desactivando la luz. Ahora lo veremos. ¿Lo veis? Lo que está sucediendo aquí es que estoy desactivando la luz. Y al desactivar la luz, se me ve toda la escena oscura. ¿Vale? Si, por ejemplo, lo que arrastrase fuese el cubo, lo que aparecerá es que el cubo va a desaparecer. La cámara estará, la luz estará, pero el cubo desaparece. ¿Vale? Y por ejemplo, si lo que arrastro es la cámara, pues me dejará de renderizar la escena. Y me aparecerá aquí un mensaje de no hay ninguna cámara que esté renderizando. ¿Lo veis? Display no cameras rendering. Entonces, en definitiva, a través de esto, lo que nosotros estamos haciendo es, al crear una variable de tipo GainObject, la inicialización se la estamos introduciendo a través del inspector, diciéndole, vale, me he creado una variable de GainObject, si me creo una variable de GainObject, ¿qué es lo que tendré que guardar en ese cajoncito? Un GainObject. ¿De acuerdo? ¿Cómo guardo ese GainObject? ¿Cómo le indico? ¿O cómo guardo dentro del cajón el GainObject en cuestión al que quiero utilizar? Pues en este caso, arrastro a través de mi inspector aquí el GainObject que yo quiero utilizar. Con esto lo que estamos haciendo es inicializando la variable. Yo aquí me la he creado, la variable está creada, pero aún no tiene ningún contenido. Es decir, el cajón está vacío. Cuando relleno el cajón es aquí a través del inspector. Si yo aquí no pongo nada, veréis que me va a dar un error diciéndome, oye, el cajón está vacío, no me has añadido ningún GainObject, has creado una variable preciosísima, pero no tiene nada guardado dentro de ella. Es decir, tienes un cajón hermosísimo vacío, pero no tiene información dentro. No sé qué es lo que quieres guardar en él porque no me lo has indicado. ¿Vale? Aquí aparece el error, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es, a través de la jerarquía, indicarle qué GainObject es con el que yo quiero trabajar. ¿De acuerdo? Ya ahí le he inicializado el valor, es decir, lo que hay dentro del cajoncito es el cubo, y lo que estoy realizando a través de código simplemente es desactivar ese GainObject. ¿Cómo? A través del método setActive, que lo que hace es precisamente, pues eso, podemos a través del bool establecer si queremos que esté activo o desactivo. False para desactivo, true para activado. Entonces, fijaros, si yo selecciono el cube, bueno, voy a seleccionar el Directional Light para que lo veáis todavía más fácil. De hecho, voy a cambiar para que en el inspector aparezca el Directional Light y veréis que aquí esta casillita se desactiva automáticamente sin yo hacer nada. Yo ahora mismo no estoy tocando nada y como por código le he dicho que se desactive, fijaros que ahora la casillita está completamente desactivada, ¿vale? Para activarla pues tendría que hacerlo yo aquí de forma manual. O podría programar que en un momento determinado se volviese a encender la luz por el motivo que sea, ¿vale? Pero ahora mismo lo único que hemos definido es que cuando arranque esté establecida como que está desactivada. Vale, pues ya veis que al final eso lo estamos haciendo si estamos trabajando con un objeto, ya digo, externo, pero ¿cómo puedo hacer para indicarle que quiero desactivar el... que esto también os lía? Fijaros que el ejemplo que yo he hecho ahora, ¿vale? Es con un objeto al que yo le estoy indicando a través del inspector, ¿vale? Pero, ¿qué sucede si hago lo que acabáis de ver precisamente en el ejemplo anterior? Fijaros, ¿vale? Que no me ha dado un error, es decir, yo he quitado la variable y sin embargo GainObject no me está dando un error. Y diréis, ¿por qué? Pues porque al final este componente de comportamiento que yo he creado, que es myFirstScript, va a ir vinculado a un GainObject. Entonces, cuando estoy utilizando el monoBehavior, ya da por sentado que como este script va a ir vinculado, es un componente que va vinculado a un GainObject, voy a tener que estar trabajando con GainObject. Es lo que os comentaba, la clase GainObject es súper importante porque en todo momento estamos trabajando con un GainObject. Un script tiene que ir vinculado a un GainObject.
Entonces, cuando trabajamos con el MonoBehavior, le estamos indicando, oye, yo voy a trabajar con un GainObject, y como voy a trabajar con un GainObject, doy por sentado que la clase GainObject la voy a usar en algún momento. Como yo la voy a usar en algún momento, yo puedo llamar precisamente a esa clase a través del nombre de la variable. Que el nombre de la variable es GainObject. Al igual que pasa con Transform. Transform al final es un elemento que nosotros tenemos de una clase llamada Transform. Yo no estoy teniendo que crearme una variable llamada Transform, sino que directamente a través del nombre de la variable, porque ya va implícito en MonoBehavior, es decir, para que lo entendamos, MonoBehavior es una clase de la que yo estoy heredando elementos. Entonces, en esa clase ya va vinculado precisamente la clase Transform, la clase GainObject y muchas otras clases que vamos a tener que utilizar. Entonces, como estoy heredando, es como lo que pasa con la herencia genética. Yo puedo haber heredado los ojos de mi madre, o la nariz de mi padre, o el pelo de mi padre, es decir, estoy heredando elementos de mis progenitores. Pues aquí pasa lo mismo. Yo con esto de aquí, que lo comenté en la primera clase, lo que estoy haciendo es heredando de esta clase. Al heredar de esa clase, puedo seleccionar elementos de ella sin necesidad de tener que crearlos, porque ya los estoy heredando y puedo cogerlos. Es decir, me permite coger y decir, esto es para mí porque lo estoy heredando, ¿vale? Yo no tengo que pedir permiso precisamente para coger un objeto de una casa que yo he heredado, porque la casa es mía. Simplemente esa casa está ahí y en cualquier momento puedo entrar en ella, coger el objeto y luego volver a marcharme. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que estamos haciendo es llamando directamente a la variable. La variable ya está creada en MonoBehavior. Transform está creado en MonoBehavior. GainObject ya está creado en MonoBehavior. Y es una variable de tipo GainObject, es decir, de la clase GainObject. Al igual que Transform, es una variable también de la clase Transform, ¿vale? Entonces, como esa variable ya existe en MonoBehavior como tal, simplemente accedo a ella. Y ¿qué es lo que hago? Pues utilizar el método en cuestión que en este caso me interesa utilizar, que es el que estamos explicando en este momento, que es el de activar o desactivar componente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me estoy creando una variable como la que he creado anteriormente, es porque no le quiero indicar, en lo que es la inicialización, no le quiero indicar que voy a meter en ese cajón un GainObject ajeno al mío, sino que realmente con el GainObject con el que quiero trabajar es con el que esté vinculado a este script. Es decir, este script es un componente de comportamiento que yo voy a vincular con un GainObject. Y como este script ya pertenece a un GainObject y le está dando comportamiento, al simplemente llamar la variable lo que estoy diciéndole es, oye, quiero que el GainObject al que tiene vinculado este script me actives o desactives su, en este caso, su componente, ¿vale? Entonces lo que le estoy diciendo aquí es MyFirstScript, que está vinculado a Cube, pues quiero que me lo desactive nada más empezar. Fijaros que si yo ahora le doy al play, pues lo que hace es eliminármelo. Y fijaros que yo ahora aquí en el inspector no tengo el GainObject. Yo no he inicializado otro GainObject diferente a Cube, porque la inicialización es el GainObject al que va vinculado este script. Si yo MyFirstScript también se lo añado a DirectionalLine, por ejemplo, se lo añado aquí, ¿vale? Me desaparecerá el cubo y el DirectionalLine. ¿Lo veis? Me desaparecen las dos cosas. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando, porque lo que yo le he establecido aquí en esta línea, le estoy diciendo a este GainObject, que es el GainObject que tiene este script, quiero que me actives o me desactives el tick del GainObject. Entonces, cuando ponemos simplemente GainObject.setActive sin establecerle precisamente ninguna inicialización, realmente la inicialización ya va implícita, porque le estamos diciendo el GainObject que tenga este script es sobre el que quiero aplicarle precisamente esta información, ¿vale? Si me genero una variable, como he hecho antes, pública, de tipo GainObject, y le llamo gm, por ejemplo, o lo que sea,
Pues cuando utilice GM, lo que tengo que hacer es precisamente inicializar la variable a través del inspector para decirle sobre qué GainObject es sobre el que quiero trabajar. Y cuando ya se lo inicialice, pues entonces me hará desaparecer el GainObject que yo le estoy indicando en la inicialización. Pero si no me genero esa variable y directamente llamo a GainObject.lo que sea, estoy haciendo referencia al GainObject que tenga añadido ese componente. Porque al final el script, myFirstScript o el, yo qué sé, o por ejemplo el camera lookup, son scripts que van a ir vinculados a un GainObject. Pues el GainObject que tenga ese script, ¿vale? Es sobre el que hace referencia esa variable, ¿vale? Esto a veces os cuesta entenderlo, ¿vale? Bastante además. Porque al final es como entender muy bien cómo funcionan precisamente las llamadas entre script y cómo está vinculado el GainObject y el componente. Pero de verdad, cuando entendéis bien qué es un componente, qué es un GainObject y cómo está vinculado, todo empieza a tener sentido en vuestra cabeza. Tened en cuenta que al final todos los scripts que nosotros estamos creando son componentes de comportamiento que estamos trabajando y creando nosotros y nosotras mismas. Entonces, cuando nosotros queremos precisamente hacer alguna modificación, tenemos que establecerle a través de los componentes de comportamiento de nuestro script sobre qué GainObject estamos trabajando. Si es sobre el que tiene vinculado nuestro script, nuestro componente, o es otro GainObject ajeno. Si es otro GainObject ajeno, pues entonces me tendré que crear una variable donde guarde la información de ese GainObject. ¿Cuál es su información? La dirección de memoria donde esté almacenado ese GainObject. Al final, cuando creamos una variable de tipo GainObject, ¿qué es lo que estamos almacenando? Porque con una de tipo entero entendemos que es un número lo que estamos guardando en el cajón. Pero cuando hablamos de un GainObject es como más abstracto. ¿Qué es lo que estoy guardando en el cajón realmente? Una dirección de memoria. Todo lo que estamos creando en Unity son direcciones de memoria. Entonces, cuando me genero un GainObject, que realmente lo que estoy haciendo son trabajar con ceros y unos realmente, realmente es tipos de archivos binarios con lo que estoy trabajando. Entonces, un archivo binario, ¿cómo lo puedo catalogar en mi mente para entender exactamente con lo que está trabajando? Porque eso lo entiende un ordenador, pero yo no. Para entenderlo bien, ese archivo binario está guardado en una dirección de memoria. Lo único que le interesa saber a Unity es dónde está. Y para saber dónde está, pues simplemente decirle, oye, es este GainObject. Y ya automáticamente él entiende, vale, esta es la ruta, esta es la información y dónde está guardado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con ese tipo de variables de clase es simplemente indicarle la ruta del elemento con el que vamos a trabajar, ¿vale? Con la ruta me hago referencia a eso, a una dirección de memoria. Cualquier duda con respecto a esto, por favor, hacedmela saber, porque al no tener feedback de vosotros, no sé si lo estáis entendiendo o no lo estáis entendiendo. Entonces, bueno, las clases de los jueves por la tarde es precisamente para resolver este tipo de dudas que tengáis o de cosas que no hayan quedado claras durante la clase, me las podéis preguntar y si no, pues por los canales que siempre os menciono. Vale, pues esto lo voy a comentar para que no me esté dando aquí la barra y esto lo voy a quitar porque ya no lo necesito. A ver si compila esto. Vale, y vamos a continuar. Que esto precisamente que voy a mencionar está muy vinculado precisamente a lo que acabo de comentar, ¿vale? Entonces, bueno, prepararos porque vienen curvas para terminar de entender esto bien. Vamos a ir trabajando con myFirstScript, ¿vale? Y aquí es donde viene un par de cositas que os quiero precisamente mencionar. Vale, el getComponent. Esto os lía muchísimo. ¿Qué es esto del getComponent? ¿Vale? Porque es lo que os estoy comentando. Al final hay que diferenciar cuando estamos o queremos trabajar precisamente con un elemento fuera. Es decir, si yo me genero una variable de una clase, ¿vale? Si me genero una variable de una clase, yo tengo que establecerle después la inicialización, ¿vale? Porque es como, vale, yo me quiero crear un rigid body, yo me quiero crear un light, yo me genero un GainObject. Me estoy creando todo el rato, en los ejemplos estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, me estoy generando variables de clase.
de la clase RigidBody, de la clase Light, de la clase GainObject y tal. ¿Cómo inicializo todo eso? Que es donde entra la pregunta, porque es muy fácil inicializar un número entero. O el bool, porque al final es true o false y ya está, no tiene más quebradero de cabeza. Pero el key de la cuestión es cómo inicializo una variable de una clase. Ahí es donde entra el kit de la cuestión, el gran problema. Pues hay dos alternativas, realmente no es tan complejo. O bien la inicialización es de un GainObject ajeno al GainObject sobre el que estamos trabajando en ese script, porque vuelvo a comentarlo, al final tened en cuenta, este script va a ser un componente de un GainObject o de varios GainObjects. Entonces, todo aquello que yo aplique sobre este script se aplicará sobre los GainObjects que tengan este script. Pero imaginaros que en este script yo necesito trabajar con otro GainObject ajeno a este. Porque si yo estoy trabajando, si este script está vinculado con el cubo, pero yo quiero trabajar al mismo tiempo con la cámara, ¿cómo lo hago? Pues me genero precisamente una variable de clase tipo GainObject y entonces le inicializo la cámara a esa variable para indicarle que no estoy trabajando sobre el GainObject que tenga este script, sino que es un GainObject ajeno a este. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, lo voy a poner aquí en el Paint para que se entienda todavía mejor, por si hay dudas. Yo tengo dos GainObjects, ¿vale? Este y este. Y en este GainObject, por ejemplo, pues yo tengo una serie de scripts y de componentes, ¿vale? Que no tienen nada que ver precisamente con los scripts que tenga el otro GainObject. Entonces, si sobre este script yo me genero una variable de tipo GainObject, y la hago pública, ¿vale? Voy a reducir un poco para que entre bien. A 16 yo creo que va bien, perfecto. Si yo quiero hacer referencia a este GainObject, ¿de acuerdo? Pues entonces al generarme esta variable de tipo pública puedo hacer referencia a este GainObject, ¿vale? Y trabajar con él. ¿De acuerdo? Pero luego habrá el caso precisamente de que yo directamente esté trabajando, por ejemplo, en otro método sobre este mismo GainObject. Esto de aquí hace referencia a que yo estoy trabajando sobre este mismo GainObject. Bueno, a ver si soy capaz de englobarlo esto. Efectivamente, así. ¿Vale? Este es el GainObject verde y este es el GainObject naranja. Entonces, esto de aquí hace referencia al propio GainObject. Es decir, esto de aquí está haciendo referencia al propio GainObject. Así mismo. Es decir, es un script y yo estoy en ese script que está vinculado a este GainObject, estoy haciendo referencia al GainObject que tenga vinculado este script. Mientras que si quiero precisamente hacer referencia a un GainObject ajeno, pues tendría que crearme una variable, ¿de acuerdo?, a la que le voy a inicializar la dirección de memoria donde está este otro GainObject, ¿vale? ¿Vale? Para que lo entendamos. Entonces, vale. Teniendo esto claro, ¿qué es lo que pasa cuando yo utilizo un getComponent? Tendré que indicarle, porque fijaros, cuando nosotros creamos por ejemplo, un RigidBody, o bueno, aquí en el propio, vamos a irnos al Directional Light, ¿vale? Porque el RigidBody lo explicaremos mejor más adelante. Vale, con el Light, que por ejemplo aquí en el ejemplo que tenemos aquí estamos haciendo referencia al componente Light. El componente Light es un componente propio de Unity que es el que controla y gestiona la luz en la escena. Entonces, realmente Light, este componente es un script llamado Light que tiene una serie de variables, que son estas que estamos viendo aquí, y una serie de métodos. Que si yo me genero
precisamente una variable de tipo light. Como es una variable de clase, pues puedo ponerle el guioncito este bajo, ¿vale? O simplemente, si no queréis rayaros, le ponéis esto aquí. Pero bueno, si le ponéis el guioncito bajo, así sabéis que estamos haciendo referencia a una variable de tipo clase, ¿vale? Eso también para cositas de código limpio. Entonces, si yo llamo a light y pongo un punto, fijaros que me aparece una serie de variables y también aquí me aparecen los métodos, ¿vale? Los métodos evidentemente en el inspector no van a aparecer, pero si me genero la variable en la clase, pues ya podré saber con qué métodos puedo trabajar yo. Pero fijaros, estas variables son las mismas que tenemos en el inspector range, type y flare. Type lo tenemos aquí. El flare lo tenemos aquí. ¿Lo veis? Y por ejemplo, si intentamos buscar el shadow type, fijaros, está shadow angle, shadow radius, shadows strength, que hace referencia precisamente a todas estas cositas que tenemos por aquí, que lo que hace es gestionar precisamente las sombras. Entonces, aquí hay alguna serie de variables que están serializadas para que aparezcan en el inspector. Y luego hay otras variables que simplemente son públicas, en plan de, oye, en la propia clase habrá variables que queremos que aparezcan en el inspector y luego habrá variables que sean públicas que yo puedo utilizar desde otras clases, ¿vale? Pero fijaros que al final todo lo que aparece en el inspector en un componente que no sea mío son variables también. Lo que pasa que Light es un script, es una clase que no es mía, es de Unity. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy trabajando con scripts o con clases que no son mías, que son de Unity, que son componentes de Unity? Pues precisamente tendré que decirle, vale, estoy haciendo referencia a un componente que debería de tener vinculado el GainObject con el que yo estoy trabajando. Volvemos de nuevo aquí al Pine. Yo, esto que he puesto aquí en los rectángulos, al final, ¿qué son? Scripts que bien o son míos o bien son de Unity. ¿Y qué es un script? Un componente de comportamiento. Entonces, un GainObject va a tener una serie de componentes. Pues si yo quiero modificar un valor de un componente que tenga mi GainObject, tendré que inicializarlo. Y para inicializarlo precisamente tengo que hacer esto que aparece aquí, que es el getComponent. Entonces, para que lo veamos, en el awake, que ya explicó Elena que se llama antes que el start, el awake, aunque el componente no esté, o sea, aunque el GainObject no esté activo, se llama, es decir, hay que tener cuidado con él, porque aunque un GainObject no esté activo, todo lo que metáis en el awake será llamado, ¿vale? Entonces, el await se utiliza mucho para las inicializaciones. Es decir, si quiero inicializar una variable de número entero, o una de float, o un string, o una variable de clase de un componente, se hace en el awake. Porque de esa manera ahorramos también tiempo. Es decir, como al final cuando nosotros le damos al play a Unity, va a tener que estar cogiendo un montón de información, pues de lo que no object, de la escena, de los elementos artísticos que hayamos metido. Es decir, tiene que cargar de golpe un montón de cosas. Si en la primera llamada que él realiza, que es en el awake, lo primero que hace es inicializar todo, cuando llame al start, ese proceso ya lo ha realizado. Lo tiene ahí guardado en una memoria y ya no necesita de repente luego en el start tener que estar inicializándolo todo eso. Entonces ahorramos precisamente o optimizamos mejor nuestro código y nuestro proyecto para que todas esas inicializaciones estén en todo momento cargadas en memoria y no tengas que utilizarlas después en el start. Entonces, todo lo que sean inicializaciones os recomiendo mucho que las hagáis en el awake. Y precisamente las inicializaciones del getComponent es súper importante que las hagáis en el awake por esto que comento, porque es lo primero que va a llamar. El getComponent consume muchos recursos porque está inicializando no solo una variable, sino realmente un componente entero. Porque tened en cuenta que en este caso, cuando nosotros estamos trabajando con variables de clase, lo que estamos realmente
inicializando es toda una clase entera, con sus métodos, con sus variables, etcétera, etcétera. Pero además es que en este caso es un componente de Unity, que ¿qué es lo que gestiona? La luz de la escena. Entonces, cuando llamamos a un getComponent, como estamos inicializando el componente, conlleva muchos recursos para Unity el poder inicializarlo. Por eso los getComponents no se ponen nunca en un update o no se ponen nunca en un método independiente. Se suelen inicializar siempre en el awake para que se inicialice una única vez y una vez que lo tengamos inicializado no tenemos que volver a hacerlo. Porque si lo inicializáis varias veces sin querer, estáis consumiendo muchos recursos de Unity y vais a conseguir a la larga que vuestro proyecto no sea nada óptimo. Que a lo mejor tenga tirones, que tenga problemas de rendimiento, muchas cosas. Entonces los getComponents, mucho cuidado con ellos y meterlos siempre en el awake para que se inicialicen una vez cuando arranquemos en Unity y no tenga que inicializarlo nunca más, ¿vale? Lo inicializa una vez y ya está. Entonces, el getComponent, ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia a que voy a hacer uso de un componente que debería de tener el GainObject con el que estamos trabajando. Es decir, si yo aquí tengo un componente que se llama Light, que es el que gestiona precisamente la luz, y yo quiero precisamente modificar alguna variable o modificar simplemente la luz de mi escena a través de la programación, pues lo que tendré que hacer es crearme una clase, una variable de clase light e inicializarla para decirle, oye, voy a modificar el componente que tú deberías de tener vinculado como GainObject. Es decir, si yo estoy creándome una variable de tipo light, es porque el GainObject que tiene tu script tiene que tener el componente light. Porque si no lo tiene, te va a decir, vale, no sé con qué quieres que trabaje, si eso no existe. Entonces, para que lo veamos en la práctica, que siempre se entiende mejor. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es, me inicializa, ¿vale? Light. Vamos a inicializarlo. GetComponent. Se inicializa así, es decir, llamamos al método getComponent, entre llavecitas le indicamos la clase a la que pertenece, que en este caso es light, ¿vale? Y luego las dos llavecitas ya sabéis que es del paso por parámetro. Los dos paréntesis, mejor dicho. Vale, entonces yo me genero una variable de tipo clase llamada light. Y aquí inicializo el componente light. Mi GainObject tiene el componente light. Fijaros, yo he creado esta variable en MyFirstScript. Pero si yo me vengo a Unity, MyFirstScript está en Directional Light, que es donde está el componente light. No, está en Cube. MyFirstScript es un script que yo he añadido como componente de comportamiento a Cube. Y sin embargo, yo me he creado una variable de clase llamada light que hace referencia precisamente al componente light. El componente light está aquí. Está el transform, está el mesh filter y el mesh renderer, está el box collider, MyFirstScript y Object Movement. Pero el componente light no está aquí. Entonces, si yo le doy al play, fijaros lo que sucede. He guardado el script. Vale, ahora mismo no me está dando ningún error porque no estoy utilizando light. Pero si yo, por ejemplo, aquí en el start
le intento cambiar, por ejemplo, el color a la luz, porque fijaros que aquí, si utilizamos el componente light, tenemos el color y le podemos cambiar el color de la luz para que aparezca más rojizo, más amarillo, más blanco, más lo que a nosotros nos interese. Vale, pues ahora sí que lo estoy utilizando, ¿vale? Estoy utilizando la variable. Fijaros, aquí es cuando me da el error. ¿Por qué? Porque es como, ¿a qué quieres que le quite yo, o sea, le cambie el color? Si no existe ese componente en Cube. Aquí existe ese componente, no existe, no está por ninguna parte. Los componentes que yo tengo son el componente transform, el componente mesh filter y mesh renderer, el componente box collider, el componente my first script, que es con el que estamos trabajando precisamente, y el componente object movement, pero el componente light no existe por ninguna parte. No está. Si yo cogiese aquí precisamente y buscase ese componente, que es este de aquí, fijaros que ahora ya el error desaparece. ¿Por qué? Porque ya ese componente existe en Cube. Porque es donde tenemos precisamente el script donde hemos declarado y creado la variable de tipo light. Entonces, como tiene ese componente, pues podemos modificar evidentemente los valores de su variable o de utilizar sus métodos, etcétera, etcétera. Porque el componente existe en el GainObject donde nosotros precisamente tenemos vinculado el script con el que estamos trabajando. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, porque si estamos queriendo modificar algún parámetro a través de código de los componentes que tenga nuestro GainObject, tenemos que comprobar al 100% que ese GainObject tiene ese componente, porque si no nos va a salir ese error. Y de hecho es un error muy común que os pasa, que no sabéis luego de dónde viene, porque es como me dice que no lo he inicializado, pero sí. Y claro, os digo, ir al inspector, mirad a ver si está el componente y es como, ay, que no está. Entonces, con eso muchísimo cuidado, porque al final el getComponent se utiliza precisamente pues para eso, para decirle, quiero que me inicialices el componente para así poder trabajar con él. ¿De acuerdo? Porque además, si no lo inicializamos, no podremos trabajar con él. Fijaros, yo tengo aquí el light, ¿vale? Y lo que voy a hacer es comentar precisamente la inicialización de light. Y yo aquí lo estoy utilizando. Fijaros que no me da un error porque, claro, yo aquí he creado la variable, ¿vale? Pero aún no la he inicializado. Y si no la he inicializado, cuando yo intente llamarla aquí, no me debería de funcionar. La clave es la siguiente. Creo la variable, la inicializo y después puedo llamarla. Aquí igualmente puedo llamarla porque, claro, la variable light existe. Si yo aquí ya la quitase, aquí es cuando ya viene el error, porque dice, vale, esa variable no existe. Pero es lo mismo que pasaba si yo me genero aquí una variable llamada número, ¿vale? Y no le introduzco ningún valor. Solo que, bueno, aquí me lo puede, digamos, de forma predeterminada meter un valor en el cajón como es 0. Pero en este caso, si yo no inicializo y le digo que es getComponent, que ese getComponent eso hace referencia a un componente que tiene que tener el GainObject al que tiene vinculado este script. Entonces, si ese componente no está en el GainObject, pues entonces no puedo hacer nada con él, pero tengo que inicializarle y decirle a qué getComponent estoy haciendo referencia, porque yo me puedo generar a lo mejor un GainObject como el que me he generado anteriormente y entonces llamar al getComponent de ese GainObject, de ese GainObject ajeno, ¿vale? Pero entonces se lo tendré que establecer, le tendré que inicializar si estoy trabajando con el getComponent de esta misma clase o estoy trabajando con un getComponent ajeno a este GainObject, ¿de acuerdo? Entonces hay que establecerle a qué GainObject con qué GainObject voy a trabajar, ¿vale? Para saber, para extraer de ahí su componente. Si ese componente no está, pues te dice, oye, me está intentando hacer modificar algo que no está en este GainObject, que no existe en este GainObject, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué pasa? Que aquí, lo dicho, creo la variable. Aquí inicializo
qué componente es el que voy a modificar. Y aquí llamo a la variable light para usarlo. Y aquí es cuando ya la puedo usar. ¿Qué pasa? Que como yo aquí no le he indicado qué componente es el que yo quiero utilizar, porque imaginaros, fijaros, yo aquí en la escena, ahora en mi escena, tengo dos lights. ¿Está haciendo referencia a este componente o al componente del directional light? ¿A cuál? No le he indicado qué componente exactamente es el que yo voy a utilizar. Y como no se lo he indicado, pues cuando yo le doy aquí al play, me va a decir, es que no me has inicializado la variable. Entonces me está intentando, ¿veis? Null reference exception. ¿Por qué? Porque en la línea 28, que es esta de aquí, light color, yo he creado la variable, pero no le estoy indicando a qué componente voy a modificar realmente. ¿Qué componente es el que yo estoy tocando de entre todos los que pueda haber aquí? Porque fijaros, en el caso del light es como más excepcional porque normalmente va a ir vinculado al GainObject Directional Light. O así tenemos distintos focos de luz en la escena, ¿no? Pero es como más raro que haya como muchos componentes light, a no ser que, bueno, en una escena pues quieras poner como distintos focos de luz, etcétera, etcétera. Entonces haya de distintos componentes en la escena que se llamen light y que los podamos modificar precisamente. Pero en el caso, por ejemplo, hay un componente que se repite en todos y cada uno de los GainObjects que nosotros vayamos a crear. Incluso en un GainObject vacío. Yo me genero aquí un GainObject vacío. Y fijaros que lo primero que me añade es el componente transform. Entonces, imaginaros, si realmente yo quiero trabajar con el transform, si no modifico o no le indico con qué transform es con el que estoy trabajando, es imposible que pueda saberlo. Porque hay muchos componentes transform en la escena. Pues lo mismo pasa con el light. Al final puede haber muchos componentes rigid body, muchos componentes light, muchos componentes transform, muchos componentes audio que estén en la escena. Yo tengo que indicarle qué componente es el que voy a modificar. Y para eso es el getComponent. Por eso digo que aquí lo que estamos haciendo es inicializarlo, porque yo le voy a indicar sobre qué componente voy a trabajar. Entonces le tengo que indicar esa dirección de memoria de este es el componente con el que quiero trabajar y está en este GainObject, ¿vale? En este caso, al simplemente poner getComponent está haciendo referencia a, vale, si este script está en este GainObject, pues entonces se referirá al componente light que tenga el GainObject este, concretamente. Si cuando hace la comprobación ve que ese componente no está, pues dice, oye, está intentando que yo modifique un componente que no existe en este GainObject. O te creas el componente en el GainObject en cuestión, o esta variable no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso porque es muy común que vengáis y digáis, me genero la variable de tipo light y luego la llamo. Y claro, sale el error este de null reference exception y es como, pero si yo la estoy llamando, no me está dando error, no sé qué. No le está indicando qué componente es el que quieren modificar. Entonces, el getComponent hay que inicializarlo, ¿vale? Para indicarle que es sobre el componente que tenga el GainObject donde esté este script, ¿vale? Es decir, en este caso, el cubo. Vale, creo que esto más o menos queda claro. Cualquier dudita con respecto a esto que suele liar muchísimo, por favor, hacedmela saber, ¿vale? Yo lo intento explicar de otra manera si no queda del todo claro, ¿vale? Porque esto de verdad que al principio suele liar mucho. Pero bueno, seguid la misma estructura de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Realmente no estamos haciendo nada ajeno a lo que no hayamos hecho hasta ahora. Cuando nosotros nos creábamos una variable de número entero, primero creábamos la variable int y el nombre y después llamábamos a la variable y le inicializábamos un valor. Pues esto es exactamente lo mismo. Me genero la variable en este caso de la clase light, después llamo a esa variable y le inicializo, en este caso no el valor, sino la dirección de memoria del componente que quiero usar, porque es lo que digo, en una escena puede haber muchos componentes llamados light, tendré que indicarle sobre qué componente es el que voy a trabajar. Entonces, la forma fácil de identificarlo es, oye, este GainObject concretamente tiene el componente llamado light, pues
es ese componente del que quiero trabajar. Si no le indico un GainObject en concreto, pues entiende que es sobre el GainObject que tenga el script sobre el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Y una vez le hemos indicado esa dirección de memoria del componente sobre el que queremos trabajar, pues ya podemos utilizar la variable sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, bueno, cuidadito con los getComponent y súper importante, ¿verdad? Que se os meta en la cabeza. El getComponent, lo que es la inicialización del getComponent, conlleva muchos recursos. Entonces, por favor, siempre inicializarlo en el awake o en el start. Pero si podéis hacerlo en el awake, mejor todavía porque optimizáis aún más el proyecto. Vale, y creo que lo vamos a dejar por aquí y en la siguiente clase vamos a continuar con el resto, que es bastante interesante. Y vamos a precisamente seguir trabajando con los componentes. Al igual que podemos habilitar y deshabilitar un GainObject, pues también podemos habilitar y desactivar un componente. Es decir, cuando nosotros hablamos de GainObject hacemos referencia a que yo quiero que desaparezca el cubo y entonces activo y desactivo este GainObject. Pero imaginaros que yo quiero desactivar precisamente un componente. Entonces, estábamos trabajando con el light, ¿vale? Pues imaginaros que yo quiero activar o desactivar este componente, pues porque en un momento determinado me interesa que el cubo se ilumine y en otro momento determinado me interesa que se apague. ¿Cómo puedo yo a través de código poder hacer esa modificación? Pues con lo que ya tenemos aquí trabajado precisamente, yo me he creado la variable de tipo light, la he inicializado en el awake y aquí, por ejemplo, en lugar de modificar su color, pues voy a activar la variable. ¿Cómo se hace? Con el enable, ¿vale? Entonces, de hecho lo podemos poner aquí. Esto lo voy a cambiar, voy a poner red para que veáis que está cambiando realmente el color. Y ahora voy a llamar de nuevo a la variable y lo que voy a hacer es, pues en este caso, como al principio va a estar activada, quiero desactivarla, ¿vale? Entonces, la variable con la que puedo activar y desactivar el componente es con el enable, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Con el true habilitamos el componente y con el false deshabilitamos el componente. Entonces, si yo ahora le doy aquí al play, veréis que en live me lo va a deshabilitar el componente. ¿Lo veis? Aquí ya podría yo volver a ponerlo. De hecho, si lo despliego, fijaros que me lo ha puesto en rojo, efectivamente el color, ¿vale? Si lo desactivo, me lo deja en blanco y me hace las dos cosas que yo le he pedido. Es decir, sobre este componente me cambia el color y me lo desactiva. Si quisiese cambiar, por ejemplo, el rango, pues podría también hacerlo. Porque fijaros que aquí, light.range, de forma predeterminada viene a 10, imaginaros que quiero ponerlo a 50. Pues veréis que esta variable, que es range, también me la modifica. Entonces, cualquier variable, precisamente de este componente, me la modificará. ¿Veis? A 50, a rojo y me la ha desactivado. Sin embargo, si nos venimos al directional light, veréis que este componente llamado light no me está haciendo absolutamente nada. Si yo quisiese precisamente modificar la información de este light, pues una de las cosas que podría hacer es, por ejemplo, añadir a directional light el script en cuestión, donde tengo precisamente estas directrices puestas en el código, ¿no? ¿Veis? Ahora si os fijáis en directional light me lo ha cambiado a rojo y me ha desactivado la luz. ¿Lo veis? Y aquí pues en Cube me ha hecho exactamente lo mismo. Ahora me lo hace sobre los dos componentes. ¿Por qué? Porque he añadido myFirstScript aquí. Entonces entiende que, oye, el componente light que haya en directional light y el componente light que haya en Cube, pues me lo tiene que modificar. ¿Vale? Si yo ahora le quito precisamente este script, pues aquí ahora no me va a modificar absolutamente nada y la luz se verá con normalidad y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, lo dicho, el getComponent se aplica al componente, ¿vale? Que haya en el GainObject donde nosotros hayamos insertado el script con el que estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando en Cube, ahí es donde está myFirstScript. Entonces vamos a modificar precisamente el componente light
que haya en Qt, ¿vale? Y para poder trabajar con ello, pues luego simplemente, como hacemos con una variable normal, yo llamo a la variable y con el punto lo que hacemos es extraer la información de la clase light. Una variable de tipo clase es más especial que otra variable tipo int. Bueno, el string es diferente porque también hace referencia a la clase string. Pero en el caso, por ejemplo, de un int, de un float y demás, si intentamos trabajar sobre ello, no va a haber, digamos, o no vamos a poder trabajar con ello como si fuese una clase como tal, sino que simplemente estamos trabajando con valores, digamos, más sencillos que no necesitamos el tener que modificar apartados de su clase. Pero en el caso de que yo me genere una variable de clase, a lo que yo estoy haciendo referencia realmente es esta clase tiene una serie de variables y tiene una serie de métodos y yo quiero acceder a aquellos que sean públicos dentro de esa clase. Entonces, si pongo el punto, una vez me he creado esa variable y la he inicializado, si yo pongo el punto me aparecerá toda la información sobre la que yo puedo acceder de esa clase, todo aquello que sea público, que es lo que estáis viendo aquí. Si yo pongo el light, ponemos un punto, fijaros todo lo que, con lo que puedo trabajar. Por ejemplo, yo tengo aquí la variable de tipo float de xpost, ¿vale? Fijaros que cuando yo pongo aquí el punto, realmente diréis, ostras, pero float es una variable normal y sin embargo, si pongo el punto, tengo cosas para poder trabajar con ella. Bueno, si os dais cuenta al final, incluso las variables de tipo numérico real como float o double o la de número entero como int, long, ulong, byte, realmente a lo que estamos haciendo referencia todo el rato es que toda la información para poder crear esa variable realmente está también enmascarada dentro de una clase. Entonces, esta es la magia de la programación orientada a objetos, que incluso cuando estáis utilizando una variable, que es lo que os comento, que es como un encajoncito, porque realmente es como un espacio de memoria donde nosotros estamos guardando esa información. Realmente float es otra clase donde se estipula cómo trabaja precisamente esa variable, o porque ahí solamente se pueden guardar números enteros, o porque en un int solo se puede guardar números, perdón, en el float por qué se pueden guardar números reales y en el int solo números enteros. Es decir, todo sobre lo que estamos trabajando, todo es clases que llaman a otras clases, que llaman a otras clases y que llaman a otras clases. Y así constantemente, ¿vale? Y sobre todo cuando ya miramos internamente cómo está hecho lo que nos ofrece C# o lo que nos ofrece Unity, ahí es cuando te explota todavía más la cabeza en cómo está la arquitectura de código creada para que tú puedas utilizar recursos de una manera determinada, pero en realidad no estás viendo el trasfondo de lo que hay detrás. O sea, lo que hay detrás de una variable es mucho más de lo que parece a simple vista. Y aquí es donde, por ejemplo, se puede observar que cuando trabajamos con un float normal y corriente, si le ponemos el punto, te das cuenta de que hay más cositas ahí con las que poder trabajar, más allá de lo que es pues guardar un número, ¿no? En esa variable. Entonces, bueno, esto también se lo ofrezco un poco a la gente que ya tiene un poquito más de nivel, porque sé que este tipo de cosas siempre gusta saberla e indagar un poquito más en el código. Pero si la gente que empezáis de cero no entendéis nada de lo que he dicho, es completamente comprensible porque, bueno, hay que tener más rodaje en esto de programar y sobre todo de entender cómo funciona C# y la programación orientada a objetos para entender bien de lo que estoy hablando. De hecho, ya entender de por sí lo que es una variable de tipo clase os explota un poco la cabeza porque es como, ¿cómo? Que ahora yo me puedo crear también una variable de una clase, eso os explota muchísimo la cabeza, pero bueno. Mucha paciencia para los que estéis empezando. Si no entendéis algo de lo que he explicado, especialmente con el tema de los componentes, de las variables de tipo clase, etcétera, etcétera, por favor comentádmelo porque si no entendéis esto, de verdad que todo lo que viene después se os va a hacer bolísima. Entonces, preguntadme todas vuestras dudas, ¿vale? Cualquier cuestión que no haya quedado del todo clara me lo comentáis y os lo intento explicar con otro ejemplo, lo que sea. Y ya está, por mi parte lo vamos a dejar por aquí. La próxima clase vamos a trabajar con el almost down, que ya veréis lo que es, y con el instant seed, que son dos métodos súper importantes e interesantes
en Unity y también con el Invoke. Y ya, bueno, y el Destroy, es verdad. Y ya le daré paso a Elena para que siga comentándoos más cositas de la API de Unity. Así que nos vemos en las próximas clases, gente. Chao, chao.